Los trabajos son hechos para entendimiento de todas las personas. Queremos aclarar que todo círculo que se hace está relacionado con Lucero Monte Lenguaje, el cuyo, el que abre y cierra los caminos. Todo depende de que se pinte dentro del círculo, jugando un papel importante Mamachola, la calidad del cobre, el propio Siete Rayos, el propio Sarabanda. Y así, poco a poco, el espíritu va cayendo en la trampa de una telaraña, que es como llaman a este trabajo. Muchas veces incumplen las personas el modo que tienen de trabajar, sin llegar, por supuesto, dentro de los secretos de estas manifestaciones. No cabe duda de que juega un papel importante en docking o centella en docking. Cuando nos relacionamos con estos trabajos, utilizando berenjena para así hacer el ataúd y presentárselo al espíritu para que vea y recuerde cómo es que dio su caída. Este espíritu está tan materializado que él mismo no cree lo que le está sucediendo, y esto lo va a llevar, como decimos, a que lo cojan pensando él que él es un bárbaro, de que él se va a zafar de todos los tratados o convenios que existen o que ha hecho batalla. Está en un grave error, porque ya depende de esos círculos donde están representados diferentes identidades, como el círculo que tiene los 4 ceros representando a Mamachola, como los círculos que tiene las cruces y los círculos adentro representando a Lucero Monte Lenguaje, como el círculo que tiene el triángulo que representa a Guatarián, Bauchosi y San Norberto, por el camino de Lucero Monte. Todo círculo que se haga siempre tiene que ver con Lucero Monte. Lo que varía es lo que se pinta adentro, los bisongos o los círculos que tengan adentro en representación de Centella, la dueña de los espíritus, la carabela, como si tuviera los pelos parados. La, la palangana con tierra mojada, tierra bruja del cementerio. Llamamos bruja porque es del cementerio, donde paso a paso se va clasificando cada firma y presentando al espíritu para doblegarlo, para que trabaje para nosotros, o de lo contrario va a estar cogido en estos tratados o convenios con diferentes rayas, dando la representación del propio Siete Rayos y a la vez la propia representación de Centella Doki, el entoto Mambela, que es la tierra del cementerio, llamada tierra bruja. Hay un dicen, Marrayo, parta criyumba, te lo digo. Dice, ya está que en Bonda, dicen, Tata, dicen, Batalla, Iraca, Mundo, dicen, carajo.
Dice, para que Uriel dice lo fumbe. Dice, para que tú dice, te dice, carajo, dice, a eso dice, mundele, carajo. Dice, yo voy a dar un susu, yo voy a dar unos memes. Dice, yo voy a dar, dice, los megas dicen de lo yo, dicen, carajo. Dice, para qué cosa, dice, mala, dicen, coja. Dice, tú son, dice, uno fumbe, dicen que está, dicen, haciendo, dice, lo mal, dicen, carajo. Dice, yo va, dice, a tal, dice, lo tuyo, dicen, carajo, dice, porque yo son, dice, dicen los carajos, dicen los 7, dicen brinco, dicen carajo. Yo va a dar, dice, a tal, dice, porque tú no vas a poder, dice, los afán, dice, de eso, dice, brujería, dice, que yo hace, dice, para los tuyos, dice, son unos espíritus, dice, que han sido, dice, los muy malos, dicen, carajo. Como le dice el palero, que el espíritu es un espíritu malo, que con los tratados o convenios que él está haciendo, él no va a poder zafarse de ahí. Que si no se doblega, y como un espíritu que tiene gran conocimiento y gran fuerza, nosotros lo quisiéramos coger para rearlo, para mandarlo, pero tiene que pasar un proceso de embotellarlo, o si no, atarlo con hojas de maíz, para así, encanga, dice a los mundeles, encanga, para amarrar fuerte al espíritu. A ellos dice, carajo, dice, yo sé, dice, quién tú eres, dice, tú no sabes, dice, quién soy yo. Dice, hacer mismito, dicen los bondas, dicen los tatas, dicen dile. Dicen, carajo, dice, cosas malas, dice, va, dice, a coger. Este espíritu ha estado haciendo daño porque la materia lo ha estado enviando a hacer daño constantemente. En vez de darle luz a este espíritu, que es un espíritu de fuerza, un espíritu que tiene gran fortaleza, ha sido capaz de materializarlo sin saber lo que está haciendo. Esto le ha traído consecuencias porque el que le quiten una protección, lo primero que sucede es que la enganga se afloja y pueden penetrar espíritus de pinganga a ese enganga, logrando así jalar los espíritus y mandar espíritus de pinganga a la otra enganga para mantener controlado a esa persona y que esa persona se empiece a sentir mal. Sobre todo los seres queridos que están alrededor de él. Por eso hay que tener cuidado cuando las personas entran en guerra, porque esto le puede traer gravísimos contratiempos. No solo usted, que es palero, y le van a quitar sus protecciones, sino a los familiares que están allegados a usted. Tenga cuidado de lo que usted se mete, donde usted se va, donde usted eche guapería, porque usted es palero. Quítese de eso, porque usted no sabe quién es quién, y cualquiera, el menos que usted puede estar pensando, es el que le puede hacer una gran brujería. El respeto a los espíritus fuertes y poderosos se hace. Se le ofrece piel de abeja, melado, maíz tostado, para que ellos urien, porque son paleros, igual que los que están haciendo espiritualmente el trabajo. Por eso lo hemos podido coger, porque hemos llamado por medio de estos tratados o convenios, de esta telaraña, como se llama este trabajo, a este espíritu. Qué terrible es cuando le puede suceder estas cosas a uno. Muchos paleros le han sucedido esto. ¿Y qué es lo que hacen? Muchos de ellos, cuando se ven que están perdidos, desbaratan la enganga y se quitan hasta de esto.
¿Por qué? Porque saben que ya el control de su fundamento fue arrebatado por otro palero en guerra con ellos. Usted ha escuchado sobre esto, quizás infinidades de veces por su padrino, pero nunca le ha explicado cómo es que funciona. Y aquí lo estamos haciendo nosotros. El Tata Batalla, Osvaldo Sesti. De Mundanzo Congo, Munda Praga, Monte Tiene, Garabato, Mombala, en Doquín, Mayombe. Donde ya leca mi padrino Mariano Miramundo. Yo quedo consternado cuando yo presento estos trabajos, porque sé que muchas personas van a estar copiando hasta estas firmas. Deja eso ahí, no toque eso ahí. No toque eso ahí, te he dicho que no toque eso ahí. Deja eso ahí tranquilo. No hables, aquí tienes que estar callado. No está hablando lo que tú no sabes. Y tú no sabes nada. Tú te crees que tú sabes mucho, pero tú no sabes nada. Rayo, parta que yo vale lo yo carea. Dice, no son batalla mundo. Dicen, cuidado. Dicen, ¿quién vence? Dicen batalla. Dicen, hijo. Dice, yo tal, dicen pregunta. Dicen, ¿quién vence? Dicen los batalla mundo. Dicen, carajo. El palero, en ofrenda, da diferentes musengas, hierbas, en ofrenda a un espíritu poderoso. Siempre mantenemos respeto al espíritu. Él se siente atrapado, pero sabe que está siendo respetado porque se le están ofreciendo cosas para que se vaya para el lado de nosotros. Él está renuente, de ninguna forma lo quiere hacer. Él es una protección fuerte y ha estado luchando todo el tiempo para poder zafarse de esta trampa que le prestó, que le hizo el Tata Iraca Batalla Mundo. Esto puede ser contado a quien usted quiera. Esto es la primera vez que los presentamos al público. Y a aquellos paleros o anguleros que han estado en esta religión por mucho tiempo y que han desconocido estos trabajos. Yo me expreso de esta manera porque sé lo que estoy hablando. No cabe duda que todos los indingas, todos los enfumbes, todas las identidades de Siete Rayos, Zarabanda,